Javier se despertó con el corazón latiéndole con fuerza. El eco de la puerta cerrándose de golpe aún resonando en sus oídos. Su padre. Con el rostro enrojecido por la ira. Había irrumpido en la habitación y lo había visto besando a Miguel en la cama. Un beso que debería haber sido privado pero que ahora destruía todo. En cuestión de minutos. Fue expulsado de la casa familiar en las afueras de Madrid. Con solo una mochila y la promesa de nunca volver. Dejando atrás una vida de mentiras y secretos que se desmoronaba como un castillo de naipes. La calle estaba fría esa noche de otoño. Y Javier caminaba sin rumbo. El viento cortante azotando su rostro mientras intentaba procesar lo sucedido. ¿Cómo había llegado a esto? Él. El hijo perfecto de una familia católica conservadora. Educado en las mejores escuelas jesuitas. Trabajando como abogado en un prestigioso bufete de la capital. Siempre había ocultado su orientación. Temiendo el rechazo que ahora se materializaba. Miguel. Su amante secreto durante los últimos 6 meses. Era un artista bohemio de Barcelona. Alguien que vivía abiertamente su sexualidad. Sin miedos ni cadenas. Javier lo había conocido en una exposición de arte en la Gran Vía. Donde una mirada fugaz se convirtió en conversaciones profundas sobre la vida. El amor y la libertad. Pero ahora. Todo eso parecía un sueño lejano. Javier sacó su teléfono y marcó el número de Miguel. Pero el tono de llamada se extendió en vano. ¿Dónde estaba? La culpa lo invadía, había sido él quien insistió en mantenerlo en secreto. Temiendo las repercusiones en su carrera y familia. Su madre. Devota hasta el fanatismo. Le había inculcado desde niño que el amor entre hombres era un pecado imperdonable. Una aberración contra Dios. Javier había luchado internamente durante años. Rezando en la iglesia de San Isidro para que sus sentimientos desaparecieran. Pero solo se intensificaban. Miguel representaba la liberación. Pero también el riesgo. Llegó a un banco en el Parque del Retiro. Sentándose bajo las luces tenues de las farolas. Recordó la primera vez que se besaron. En un callejón discreto después de una cena en un restaurante escondido. Miguel le había dicho, no puedes vivir en las sombras para siempre. Javier. El mundo cambia. Pero tú tienes que cambiar contigo. Pero Javier no estaba listo. Su hermano mayor. Carlos. Era el modelo a seguir, casado. ¿Con hijos? Devoto a la tradición familiar. ¿Qué diría Carlos si supiera? La presión social en España. A pesar de los avances en derechos LGBT. Aún pesaba en círculos conservadores como el suyo. En su bufete. Los chistes homófobos eran comunes. Y ascender significaba encajar en el molde heteronormativo. Mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo. Javier recibió un mensaje de su padre, no vuelvas. Eres una vergüenza para esta familia. Las palabras cortaron como cuchillos. Decidió ir a Barcelona. A buscar a Miguel. Tomó el primer AVE desde Atocha. El tren de alta velocidad que lo llevaría a la costa en unas horas. Durante el viaje. Su mente bullía con escenarios, ¿Miguel lo acogería? ¿O lo rechazaría por su cobardía? Al llegar a la estación de Sants. El bullicio de la ciudad lo abrumó. Barcelona era vibrante. Liberal. Con banderas arcoíris en algunos balcones. Un contraste con la rigidez madrileña de su hogar. Miguel vivía en un pequeño apartamento en el barrio gótico. Rodeado de lienzos y pinceles. Javier llamó a la puerta. Y cuando Miguel abrió, su expresión pasó de sorpresa a preocupación.
Javier. ¿Qué ha pasado? Tienes cara de haber visto un fantasma. Javier entró y se derrumbó en el sofá. Contándole todo, el descubrimiento. La expulsión. El dolor. Miguel lo abrazó. Pero en sus ojos Javier vio un atisbo de duda. Te lo advertí. Dijo Miguel suavemente. Vivir en secreto nos destruiría a ambos. Javier asintió. Pero internamente se preguntaba si esta era la libertad que tanto anhelaba. O solo el comienzo de más sufrimiento. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier se instaló temporalmente con Miguel, buscando trabajo en Barcelona para reconstruir su vida. Pero las llamadas de su madre no tardaron en llegar. Hijo. Regresa y arrepiéntete. Podemos buscar ayuda en la iglesia. Javier colgó. Pero cada palabra avivaba su conflicto interno. ¿Era él el equivocado por elegir el amor sobre la familia? Miguel. Por su parte. Provenía de una familia progresista, sus padres lo habían apoyado cuando salió del armario a los 18. No entiendes lo que es perderlo todo. Le espetó Javier en una discusión acalorada. Miguel replicó, y tú no entiendes que ocultarte es traicionarte a ti mismo. La tensión crecía. Javier encontró un empleo temporal en un bufete pequeño. Pero las miradas de sus colegas lo ponían nervioso. En España, el matrimonio igualitario era legal desde 2005. Pero en la práctica, el machismo y el conservadurismo persistían en muchos ámbitos. Una noche, en una cena con amigos de Miguel, Javier se sintió expuesto. Uno de ellos bromeó sobre salir del closet con estilo. Y Javier se tensó, recordando las advertencias de su padre. Miguel notó su discomfort y lo confrontó después, si no puedes ser abierto aquí. ¿Qué futuro tenemos? Javier luchaba con sus demonios. Soñaba con reconciliarse con su familia. Pero sabía que significaría renunciar a Miguel. La sociedad española, dividida entre tradición y modernidad, reflejaba su alma partida. En las noticias, debates sobre adopción gay avivaban sus dudas éticas. ¿Era moral perseguir su felicidad a costa de herir a sus padres? La presión lo llevaba al límite. Y en un momento de debilidad, contactó a Carlos, su hermano. Necesito hablar. Le escribió. Carlos respondió, ven a Madrid. Pero solo. La decisión pendía como una espada de Damocles. Javier empacó una maleta, diciéndole a Miguel que iba por asuntos de trabajo. Era una mentira, pero necesaria para ganar tiempo. En el tren de vuelta, su corazón se dividía, amor versus lealtad familiar. Al llegar, Carlos lo esperaba en un café discreto. Papá está furioso. Pero mamá llora por ti. ¿Es verdad lo que dicen? Javier asintió. Y Carlos suspiró, esto nos destroza a todos. ¿Vale la pena? Javier no respondió. Pero internamente, la duda lo carcomía. De regreso en Barcelona, Miguel lo confrontó al ver el billete de tren. Fuiste a verlos, ¿verdad? ¿Me estás traicionando? La discusión escaló. Palabras hirientes volando como dagas. Javier gritó, ¿no entiendes el precio que pago? Miguel replicó, el precio es tu libertad. Y la estás vendiendo barata. Esa noche, Javier durmió en el sofá, preguntándose si su amor sobreviviría a tanta presión. Los meses siguientes fueron un campo de minas emocionales.
Javier y Miguel intentaban reconstruir su relación. Pero las grietas eran evidentes. Javier trabajaba largas horas en el bufete, usando el estrés laboral como excusa para evitar confrontaciones. Miguel, inmerso en su arte, pintaba cuadros que reflejaban su frustración, figuras entrelazadas pero separadas por sombras. Una exposición inminente en una galería de Elbor lo mantenía ocupado. Pero también le daba espacio para reflexionar sobre su futuro con Javier. Una tarde, mientras caminaban por la Rambla, Miguel tomó la mano de Javier en público. Javier se tensó instintivamente, retirándola. Aquí nadie nos juzga, dijo Miguel con tristeza. Javier murmuró, no es tan simple. Recordaba las historias de su abuelo. Un franquista que hablaba de valores tradicionales en cenas familiares. La dictadura había dejado huellas en la sociedad española. Y aunque la democracia trajo cambios, el estigma persistía en familias como la suya. Javier se sentía atrapado entre dos mundos, el progresista de Barcelona y el conservador de Madrid. La familia de Javier no cejaba. Su madre enviaba mensajes bíblicos, citando Levítico para recordarle el pecado. Javier los leía en secreto, sintiendo una culpa que lo devoraba. ¿Era él un monstruo por amar a un hombre? En terapia, que Miguel insistió en que probara. El psicólogo le dijo, tu orientación no es una elección. Pero como vives sí lo es. Javier salía de las sesiones exhausto, cuestionando todo. Miguel, por su lado, enfrentaba sus propios demonios. Sus amigos lo presionaban, si él no sale del armario, te arrastrará al fondo. Uno de ellos, un activista LGBT, le contó sobre marchas en el Orgullo de Madrid, donde miles celebraban la diversidad. Miguel anhelaba eso con Javier, pero este se negaba. Una noche, en una fiesta, Miguel coqueteó inocentemente con un viejo amigo. Y Javier explotó de celos al verlo. ¿No confías en mí?, gritó Miguel. Javier replicó, ¿cómo puedo? Si yo no confío en mí mismo. La traición llegó de forma inesperada. Carlos llamó a Javier, informándole que su padre había sufrido un infarto. Vuelve. Por favor. Mamá te necesita. Javier, aterrorizado, voló a Madrid sin decirle a Miguel la verdad completa. En el hospital, vio a su familia reunida, madre rezando, hermano consolando, su padre, débil en la cama. Lo miró con ojos acusadores, esto es por ti. Por tu elección. Javier se quebró, prometiendo, haré lo que sea para arreglarlo. Allí, en el pasillo, conoció a Ana, una amiga de la familia que su madre presentó sutilmente. Es una buena chica. ¿Devor? Javier entendió la insinuación, una fachada heterosexual para redimirse. Regresó a Barcelona con el corazón pesado. Pero Miguel lo notó. ¿Qué pasó realmente? Javier mintió, solo una visita. Pero Miguel, sospechando, revisó su teléfono y encontró mensajes con Carlos sobre volver al camino correcto. La confrontación fue brutal. Miguel lo acusó de cobardía, me usas como escape. Pero al final eliges a ellos. Javier defendió, es mi familia. ¿Qué harías tú? Miguel, herido, dijo, yo elegiría el amor verdadero. No la hipocresía.
Esa noche, Miguel se fue a casa de un amigo, dejando a Javier solo con sus pensamientos. La soledad amplificaba sus conflictos. ¿Era ético priorizar su felicidad sobre el dolor familiar? La sociedad española, con sus leyes progresistas pero divisiones culturales, no ofrecía respuestas fáciles. Javier intentó reconciliarse, pero Miguel exigía compromiso: sal del armario o terminamos. Javier, presionado, contactó a un periodista amigo para una entrevista anónima sobre experiencias LGBT en familias conservadoras. Pero al final, se arrepintió y canceló. Miguel lo supo y lo confrontó, siempre un paso atrás. La tensión culminó en una cena donde Miguel invitó a sus padres. Ellos eran abiertos, abrazando a Javier. Pero él se sintió falso, como un impostor. Entonces, la bomba: Javier recibió una oferta de trabajo en Madrid, en su antiguo bufete, con la condición implícita de discreción. Su padre, recuperado, lo llamó: vuelve, hijo. Olvidemos el pasado. Javier vio una salida: estabilidad, reconciliación. Pero significaba dejar a Miguel. La decisión lo torturaba: noches sin dormir, pesadillas de traición. Miguel, sintiendo la distancia, comenzó a alejarse, aceptando invitaciones de amigos. En un momento de claridad, Javier escribió una carta a su familia: no puedo cambiar quién soy. Pero no la envió. En cambio, le dijo a Miguel: necesito tiempo. Miguel, harto, replicó: el tiempo es excusa para cobardes. La relación pendía de un hilo, con Javier enfrentando el costo de sus elecciones: aislamiento emocional, pérdida de identidad. La sociedad lo juzgaba sutilmente. En el metro, vio un cartel contra la homofobia, pero recordó agresiones verbales en Madrid. ¿Valía la pena luchar? Miguel, en su exposición, pintó un retrato de Javier con ojos tristes, titulado Sombras del amor. Javier asistió. Y al verlo, lágrimas brotaron. Te amo, susurró. Miguel respondió, pero no lo suficiente. La ruptura fue inevitable, pero dolorosa. Miguel, cansado de las medias tintas, le dijo a Javier: no puedo seguir así. Merecemos más. Javier, devastado, empacó y regresó a Madrid, aceptando el trabajo. En el tren, lloró en silencio, sintiendo que traicionaba su esencia. Su familia lo recibió con brazos abiertos. Pero condicionados: no hables de eso. Javier asintió, enterrando su dolor. En el bufete, las cosas volvieron a la normalidad. Colegas lo felicitaban por su regreso, ignorantes de su tormenta interna. Ana, la amiga familiar, comenzó a aparecer: invitaciones a misa, cenas. Javier salía con ella, fingiendo interés, para aplacar a su madre. Internamente, se odiaba. ¿Era esta la moral que tanto defendían? Ocultar su verdadero yo por apariencias. Miguel, en Barcelona, intentaba seguir adelante. Publicó en redes sobre su exposición, recibiendo apoyo de la comunidad LGBT. Pero extrañaba a Javier.
Un amigo le presentó a alguien nuevo. Pero rechazó, aún no. La traición de Javier lo hería profundamente, se sentía usado. Descartado. Javier. Meanwhile. Enfrentaba consecuencias. En una reunión familiar. Su padre lo presionó, cásate con Ana. Restaura el honor. Javier se resistió internamente. Pero accedió a una cita formal. Durante la cena. Ana confesó, sé lo tuyo. Javier. Tu madre me lo dijo. Puedo ayudarte a curarte. Javier se enfureció, ¿curarme? No estoy enfermo. Salió corriendo. Confrontando a su madre al llegar a casa, me usas como marioneta. Ella lloró, solo quiero salvar tu alma. El conflicto escaló. Carlos intervino, hermano. Elige, familia o. ¿Eso? Javier explotó, eso soy yo. Por primera vez. Defendió su identidad. Su padre lo abofeteó, fuera de mi vista. Javier huyó. Vagando por Madrid. Recordando momentos con Miguel, paseos en la playa de Barceloneta. Risas compartidas. Decidió contactar a Miguel. Le escribió, cometí un error. ¿Te necesito? Miguel respondió fríamente, demasiado tarde. Javier insistió. Viajando a Barcelona. En la puerta de Miguel. Suplicó, perdóname. Miguel. Con ojos llorosos. Lo dejó entrar. Hablaron toda la noche, traiciones. Dolores. Esperanzas. Miguel admitió, te traicioné coqueteando. Pero fue por rabia. Javier confesó, elegí mal. ¿Por miedo? Reconciliados tentativamente. Enfrentaron nuevos desafíos. Javier renunció al trabajo en Madrid, quedándose en Barcelona. Pero su familia cortó contacto. La sociedad los probaba, miradas en la calle. Comentarios online. Javier se unió a un grupo de apoyo LGBT. Compartiendo su historia. Allí. Oyó testimonios similares, rechazos. Pero también triunfos. La alta tensión llegó con una boda familiar. Carlos se casaba. Invitando a Javier pero solo. Javier decidió ir con Miguel. Como declaración. En la iglesia. La familia se escandalizó. Su madre susurró, nos avergüenzas. Padre lo ignoró. Durante la recepción. Un tío ebrio lo insultó, maricón. Vete. Miguel defendió, el amor no es vergüenza. Javier. Fortalecido. Replicó, soy gay. Y orgulloso. La familia se dividió, algunos apoyaron en secreto. Otros condenaron. Javier pagó el precio, desheredado. Aislado. Pero ganó libertad. Miguel y él profundizaron su vínculo. Planeando futuro. Sin embargo, dudas persistían, ¿era correcto herir a la familia por amor personal? En terapia conjunta. Exploraron matices éticos. El terapeuta preguntó, ¿el deber familiar incluye negar tu identidad? Javier reflexionaba. Mientras Miguel empujaba por activismo. Participaron en el Orgullo de Barcelona. Marchando mano en mano. Javier sintió empoderamiento. Pero también miedo residual. Una traición final, Carlos reveló a la prensa local el secreto de Javier. Por preocupación.
Artículos sensacionalistas surgieron: abogado gay deshonra familia tradicional. Javier enfrentó acoso en el trabajo, perdiendo clientes. Miguel lo apoyó, luchamos juntos. Demandaron por difamación, ganando. Pero el daño estaba hecho. La sociedad española, en evolución, mostró ambos lados: apoyo de aliados, odio de conservadores. Javier escribió un blog anónimo sobre sus luchas, resonando con miles. Miguel pintó una serie, Amor en conflicto, vendiéndose bien. Pero el costo emocional era alto. Javier soñaba con reconciliación familiar, enviando cartas no respondidas. Miguel lo consolaba: el tiempo cura. Internamente, Javier debatía: ¿sus elecciones eran egoístas o necesarias? Los años pasaron, pero las cicatrices permanecían. Javier y Miguel construyeron una vida juntos en Barcelona, adoptando un perro como símbolo de compromiso. Javier ascendió en un bufete inclusivo, defendiendo casos LGBT. Miguel ganó reconocimiento artístico, exponiendo internacionalmente. Pero el pasado acechaba. Una llamada inesperada: su madre, enferma. Quiero verte antes de irme. Javier viajó a Madrid. ¿Solo? En el hospital. Ella susurró: perdóname. Hijo. El miedo me cegó. Javier lloró: yo también te perdono. Su padre, presente, no habló. Pero una lágrima traicionó su rigidez. Carlos, arrepentido, admitió: fui cruel. Aprendí. La reconciliación fue gradual. La familia asistió a una cena en Barcelona, conociendo a Miguel. Tensiones surgieron, preguntas incómodas, silencios. Pero fue un paso. Javier sintió alivio, pero también ira residual por años perdidos. La sociedad evolucionaba, leyes contra discriminación se fortalecían, pero incidentes homófobos persistían. Javier se involucró en campañas, hablando en eventos. Miguel lo apoyaba, pero advertía: no sacrifiques nuestra paz. El equilibrio era frágil. Un conflicto final: Miguel recibió una oferta en Nueva York. Es mi sueño. Pero no sin ti. Javier dudó: dejar España significaba cortar raíces definitivas. Familia suplicó: quédate cerca. Javier eligió ir, priorizando amor. El adiós fue agridulce: abrazos, promesas de visitas. En Nueva York, enfrentaron nuevos desafíos: cultura diferente, aislamiento. Pero su vínculo se fortaleció. Javier reflexionaba sobre el viaje: traiciones, daños, despertares. ¿El precio valió? Sí. Decidió. De regreso a España para vacaciones. Visitaron lugares emblemáticos: Retiro, Rambla. Javier pensó en jóvenes luchando similares batallas. Su historia inspiraba. Al final, Javier se preguntaba: ¿es correcto priorizar el amor propio sobre las expectativas familiares? ¿O es un acto de egoísmo disfrazado? Los años transcurrieron con una mezcla de triunfos y pruebas. Javier y Miguel, ahora en sus 30, habían forjado una rutina estable en Barcelona antes del gran cambio. Javier defendía casos de discriminación en tribunales, usando su experiencia para ayudar a otros.
Un cliente joven. Rechazado por su familia. Le recordó su juventud. ¿Cómo sobreviviste? Javier respondió, con amor y resiliencia. Pero pagando caro. Miguel. Con su arte. Capturaba temas sociales, cuadros de parejas LGBT enfrentando tormentas. Simbolizando sus luchas. Una galería en Madrid lo invitó. Y Javier lo acompañó. Enfrentando fantasmas. Allá. Encontró a Ana. Ahora casada, me alegro por ti. Dijo ella sinceramente. Javier sonrió, yo también. La llamada de su madre marcó un punto de inflexión. En el hospital. Conversaciones profundas revelaron arrepentimientos mutuos. Te crié con miedo. No amor. Admitió ella. Javier, y yo huí en lugar de luchar. Su padre. Suavizado por el tiempo. Extendió una mano, intenta entender. No era perdón total. Pero un comienzo. Carlos. Con hijos propios. Vio el error, no quiero que mis niños crezcan con prejuicios. Invitaron a Javier y Miguel a un bautizo. Un gesto simbólico. Tensiones, primos conservadores murmuraban. Pero Javier los ignoró. Orgulloso. La oferta de Nueva York forzó decisiones. Miguel, es oportunidad. Pero tú decides. Javier pesó, familia reconectada versus aventura. Eligió amor. Pero con visitas planeadas. El traslado fue caótico, adaptarse a ritmos frenéticos. Extrañar tapas y siestas. Pero Nueva York ofrecía anonimato y diversidad vibrante. Allá. Javier se unió a ONGs. Miguel expuso en Chelsea. Enfrentaron homesignes. Pero se apoyaron. Javier escribió un libro, Sombras y Luces, una historia gay en España. Bestseller. Sparking debates sobre tradición vs. Progreso. Reflexionando. Javier vio el costo, años de dolor. Relaciones rotas. Pero también crecimiento. Miguel, pagamos. Pero ganamos libertad. Javier asentía. Pero cuestionaba ética, ¿herir a seres queridos por autenticidad es justificable? En una charla TED-like. Javier concluyó, el amor no debería costar el alma. Pero a veces lo hace. ¿Es eso correcto? ¿Es moral imponer tu verdad a costa del sufrimiento ajeno? ¿O es necesario para la verdadera liberación?